Doctor Hernán, excelente la exposición. Vamos a continuar, por favor. Continuemos con su exposición, por favor. Ha sido excelente, ¿ah? Parte de la exposición nos ha señalado las estrategias primero, ¿no? Desde Túpac Amaru. Ya existían las estrategias, pues, ¿no? De los patriotas, de los progresistas. Ya, doctor. Excelente, sí, continúe. Su micro, doctor, su micro, doctor. Su micro. Ya. Requiere un buen gobierno. Requiere que funcione el imperio de la ley. Requiere que funcione el Estado de Derecho. Un buen gobierno no es posible si es que no se logra un cambio realmente en las condiciones en las cuales estamos, ¿no? Un buen gobierno tiene que ver los problemas, fundamentalmente la gran desigualdad, el empobrecimiento que se ha dado ahora, tiene que ver básicamente con lo que significa, ¿no? El desarrollo, pero un desarrollo, ¿no? Que integre a las grandes mayorías, un desarrollo que sea integral y acorde a las exigencias del siglo XXI. Pero ese buen gobierno tiene que necesariamente estar articulado a cambios en lo que significa las instituciones también. Y eso exige el Poder Judicial y los sistemas de control tienen que perfeccionarse. La transparencia, el rendimiento de cuentas, la participación ciudadana efectiva es la que tiene que darse. Si no, de lo contrario, no se puede lograr que realmente se combata la impunidad. No es posible que, por ejemplo, tengamos permanentemente sicariato. Es decir, el sicariato es parte de uno de los servicios que brinda el crimen organizado. Eso es lo que debemos tener claros. No es quién entrega las armas, quién vende armas, quién está interesado en la venta de armas. El Estado, porque si es el que monopoliza ¿no? el uso y el control de las armas, tiene profundas debilidades. Lógicamente está haciendo esfuerzo, hay que reconocer que se está haciendo esfuerzo, está avanzando en adquirir mayor tecnología, está bien, pero se necesita, ligado, ¿no? a la actividad no solamente coercitiva que tiene derecho a ejercer el Estado tiene que tener, ¿no? Sancionar efectivamente a quien realmente, ¿no? está metido en ese tipo de negocios, porque no basta solamente coger al delincuente el arma, sino quién es el que provee, quién es el que está metido en el negocio, quiénes son los que capacitan a esos niños o esos jóvenes para que se conviertan en parte de este negocio. Entonces se tiene que ir más allá para poder realmente, ¿no? Entrar a combatir el tema, y eso significa este tema de la violencia, significa combatir la impunidad en el país. Significa cambios estructurales. Mientras que un 70, ahora ya no 70, sino más de un 80% es marginal o es una economía prácticamente vinculada no formal. Entonces, ¿cómo entramos a integrar esa economía no formal? Eso significa una transformación económica. ¿Aló? Entonces, eso es un buen gobierno. Sí. Entonces, eso es progresismo, sí, es progresismo. Eso es progresismo. Que en ese progresismo, desde la línea que nosotros trabajamos, porque tengo que hablar desde un punto de vista de una filiación, porque yo pertenezco a una filiación ideológica que es socialista,
Yo pienso que la base socialista hoy día no es extraño a un desarrollo progresista. Se ha sembrado ideológicamente la idea, los fundamentalistas han desarrollado la idea, ¿no? El socialismo, el comunismo es un cuco que va a venirnos a quitar la libertad, ¿no? Que por lo tanto ellos esconden la realidad, esconden la verdad y cometen abuso, no permiten realmente la soberanía del pensamiento. Pero esa es una falacia que se ha establecido con la finalidad de permitir lo que hoy día se está dando. Porque la libertad tiene su límite cuando está la libertad del otro. La libertad existe también, pero cuando también se da en el marco de determinadas reglas, en un orden social. Entonces, el reclamar la libertad no significa libertinaje. El reclamar la libertad significa hacer uso de una capacidad que tenemos como seres humanos, ¿no? Para desenvolvernos como tal. Pero tenemos que estar en una sociedad donde todos tenemos que participar y converger. La libertad de soberanía, de pensar, de aportar también, correcto, pero no que desarrolles pues una propaganda que promueva pues la violencia, una propaganda que promueva, ¿cómo se llama? La irracionalidad. Entonces, eso no es libertad soberana, ese es un abuso de la libertad. Por ejemplo, en Rusia, dice, acá no se puede promover, ¿no? El derecho, tu libre opción sexual. Tú no puedes promoverla. Cada uno tiene que hacer uso de su libertad. Es cierto, tiene derecho a hacer uso de su libertad. Pero no tiene derecho a a promover tu libertad de opción, sin las que están reguladas, ¿no? Dentro de un orden, ¿no? Social. Entonces, hay temas muy importantes que a algunos de repente les puede chocar, pero es saber cómo manejar el tema, ¿no? De la libertad, de la soberanía que tenemos, ¿no? Cada uno dentro de esa libertad. Entonces, frente a eso es muy importante de que se desarrolle pues un respeto, ¿no? A la libertad. Entonces, pero esa libertad tiene que ser vinculada a la solidaridad, o sea, a esa relación de solidaridad, a esa relación de reciprocidad, porque una sociedad es la que te brinda todas las posibilidades de tu desarrollo y de tu misma libertad y tu misma soberanía. Tú tienes que ser recíproco con la tranquilidad que debe tener un orden social. Y tú debes ser solidario en el sentido de prodigarle a esa sociedad todo lo mejor de tu parte, ¿sí o no? Pero buscando el bien común, el bien social, buscando, ¿no? Desarrollarnos como género, como raza humana. Entonces, en el campo económico, un sistema socialista se desarrolla en una sociedad progresista. ¿Cómo? En la medida que no haya corrupción en el Estado, porque es el bien público. En la medida que el bien público, ese bien público, esos fondos fundamentales deben salvaguardarse para lo que hemos estado señalando, que aseguren las condiciones básicas ¿no? de oportunidades reales, efectivas. Eso es para todos. Eso es para todos. Que muchas inversiones, por ejemplo, en el campo hoy día de la revolución tecnológica, científica, una de las fronteras tecnológicas y científicas que es, ¿no? Las comunicaciones. A ese nivel, ¿es fundamental para la seguridad nacional o no es fundamental para la seguridad nacional? Es clave para la seguridad nacional. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que muchos sociólogos criticaban en el caso de Europa? Algunos analistas criticaban
él llama, que en Europa no existía esa independencia, sino se había desarrollado un superimperialismo, porque el control de la información, del tránsito, salida, entrada de personas, operaciones financieras, estaba en manos del servidor de Norteamérica, del Google norteamericano. Entonces, decía, es una forma de dominio, porque en Asia, China y los países del Asia que están vinculados en este entorno no permitieron el acceso a su desarrollo, ¿no?, propiamente tecnológico en esta frontera tecnológica, y que les ha permitido hoy día, ¿no?, tener prácticamente la supremacía. ¿Y cómo se salvaguarda, ¿no?, los niveles de seguridad en esa supremacía en una relación de cooperación China-Rusia para efecto de las Fuerzas Armadas, en el caso de la aplicación del 5G? O sea, nos está demostrando que hoy día el terreno de la soberanía, para no ser soberanías parciales, soberanías recortadas, como hoy día se dan, entonces una soberanía tiene que tomar en cuenta que hay aspectos de las fronteras tecnológicas que son propias del desarrollo, que no puede invertir, no va a invertir nunca, ¿no?, un país, ¿no?, extranjero. Te dará acceso a cierta aplicación de su tecnología, pero no te dará nunca el control del desarrollo de la ciencia para el desarrollo de esas tecnologías. Tú tienes que, sobre determinados niveles de avance, lograr tu propio desarrollo. Y tiene que ser en los aspectos estratégicos fundamentales. Y es donde tiene que definirse dónde está nuestra estrategia. Si es en la biodiversidad, por ejemplo, en el campo de lo que es la biotecnología, la bioprospección, la biogenética, en fin. ¿Cuál es nuestro campo? ¿En qué nos vamos a desarrollar? ¿En qué debe profundizar, ¿no?, una estrategia de desarrollo? Y ahí está el desarrollo de lo que no se va a compartir por un interés privado ni se va a vender, porque será en parte bien de la humanidad. Y veamos cómo caso China diferencia el tratamiento de sus laboratorios. En el caso para la vacuna, una cosa es para las Fuerzas Armadas y otra cosa es para el tratamiento, ¿no?, que se desarrolla en términos comerciales, donde ya ante la presencia de negociaciones totalmente dolosas, el Estado chino ha dicho, tiene que tener la certificación china, porque nadie puede utilizar, ¿no?, a China para hacer transacciones dolosas, ¿no? O sea, hoy día estamos en la necesidad de nuevas reglas, ¿no?, internacionales, en nuevas reglas que también nos enseñan a nosotros de cómo se produce las dos vías en un solo sistema. Por lo tanto, esa campaña ideológica que es para tratar de, ¿no?, de hacer ver de que el socialismo es una cosa que nunca va a llegar, es una urgencia, para el propio desarrollo nacional. Lo patriótico y lo nacional y lo progresista tiene que incluir ese componente. Y si queremos incluir a la sociedad en su conjunto, a los pequeños productores, agricultores, a los minifundistas, vamos a tener que ir a un sistema de cooperativas, a un sistema de asociación, formas asociativas necesarias para poder encadenar, ¿no?, y poder asegurar un desarrollo de alto nivel de forma acelerada. Y tenemos que transformarnos culturalmente en función de eso. Entonces, no está negado. Son dos vías en un solo sistema. Pero, bueno, eso es desde nuestra afiliación. Pero desde nuestra afiliación, ¿qué le decimos al país? Le decimos, queremos esa unidad patriótica y progresista, donde nosotros vamos a respetar en esos términos, ¿sí o no? No podemos seguir, ahora, permitiendo que solamente seamos pues una economía neoextractiva, principalmente minera, o simplemente agroexportadora, o simplemente, ¿no?, exportadora. Tenemos que entrar a encadenar y a generar, por lo tanto, ¿no?, cadenas de valor.
Y eso significa tecnología, el acceso al desarrollo de la ciencia y la tecnología, a la transformación. No te quedes con la papa y simplemente te quedes con la papa, cuando puedes producir fibra, puedes producir, en fin, ligamentos, puedes producir muchas cosas. Tantas cosas puedes producir. Como hoy día sacan con la papa, sacan el tocus, sacan productos, ¿no? Que son totalmente básicos para la salud, que hoy día se hace de manera artesanal y natural. Cómo eso puede ser llevado a nivel de la producción, ¿no? De la farmacopea propiamente interna y nacional y de alta calidad. Y que ahora se ha reducido todo eso a simplemente productos naturales. En nuestra legislación solamente son productos naturales, no pueden ir más allá. O productos artesanales que no pueden ir más allá. ¿Por qué? Porque es todo un sistema. Ese sistema tiene que cambiar. Entonces ahora, esa unidad progresista es posible manteniendo un modelo neoliberal, no es posible. Hoy día en eso no solamente nosotros ya compartimos, la iglesia lo comparte. Hoy día hay corrientes más allá de los socialistas que comparten la lucha contra el modelo neoliberal. Sino lo que pasa es que siempre está retrasado, dice la superestructura se retrasa siempre frente a las ideas avanzadas. Hay ideas avanzadas y atrasadas y hay quienes se resisten. Y yo estaba viendo, ¿no? De que, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de la política, muchas veces en el Congreso no se logra unidad. ¿Y por qué no se logra unidad? Si hay una necesidad de un cambio constitucional, ante los ojos, la vista, la importancia, es toda una serie de propuestas, ¿no? Que no llegan a tocar la médula. Ha habido intentos, ¿sí? Yo he visto el caso de un proyecto de UPP de un congresista que plantea el problema de la pena de muerte, restablecer la pena de muerte. Se quedó solamente en UPP, no pasó a mayor debate. Han podido llegar, si no a la pena de muerte, han podido llegar pues a la cadena perpetua, ¿no? Han podido llegar a transformar el sistema carcelario, que no sea un confinamiento, tenga otro tipo de características. Han podido llegar a algo más. Pero han avanzado en unas cosas que hay que reconocer, como decía el caso, por ejemplo, de flexibilizar el uso de la inteligencia, la aplicación de la inteligencia financiera. Entonces, pero necesitamos aceleradamente. Por eso, si bien Tanaka hace una reflexión sobre esto, sobre lo que señalaba, ¿no? Julio Conkler, llegamos retrasados. Tenemos proyectos nacionales inconclusos. Por X razones que brevemente se ha sintetizado o se ha expuesto. Necesitamos mayor velocidad. Y ahí tiene que ver mucho los jóvenes, las nuevas generaciones, la formación de la clase dirigente. Y eso es clave. Entonces, una estrategia sin clase dirigente, no hay quien haga realidad las luchas efectivas, ¿no? Haga realidad los programas, los proyectos efectivos. Ni sostenga, ni les permita, ¿no? Que las victorias sean sostenibles en el tiempo. Bueno, muchas gracias. Doctor, gracias por la exposición. Muy importante los puntos que ha tenido en cuenta y precisando, ¿no? Respecto al tema de las nuevas tecnologías en nuestro país. Hacia dónde apuntaríamos como gobierno y tenemos que ver cuáles son las cualidades, las potencialidades de nuestro país, de nuestra sociedad. Si desarrollamos la biotecnología, la robótica, las células madre, la inteligencia artificial, pero ese es el camino también de las grandes sociedades. Hoy Chile ya está avanzando al tema de células madre, biotecnología. Brasil se está empoderando poco a poco, ¿no? Porque me imagino que también dentro de sus procesos neoliberales hay fuerzas políticas en Brasil, en Chile, en los países desarrollados, fuerzas socialistas, fuerzas patrióticas, fuerzas progresistas, que lógicamente buscan esa trayectoria, esa trascendencia de sus países. Y lógicamente una de las luchas más importantes es en contra de la corrupción. Un tema también importante, hablar de Túpac Amaru, patriota,
la revolución de Túpac Amaru, gran gesto importante, no solamente en nuestro país, sino en toda Hispanoamérica. Fue la primera revolución en Hispanoamérica por un peruano de descendencia antigua, ¿no? Orígenes nuestros, un patriota con nuestra, digamos, identidad cultural, desde Caral, desde Mochica, desde Tahuanaco, desde los incas, pero es nuestra identidad. Un punto también importante que usted ha tocado y que será proceso de elemento es cómo desarrollamos esta estrategia frente a los estados, frente a China, frente a Rusia. Le consumimos a China, le consumimos a China un montón, pero no tenemos esa, digamos, acuerdo político entre estados. Por ejemplo, decirles a China, ¿sabes qué? Con acuerdos políticos progresistas, patrióticos, de un gobierno de esa envergadura, el tema de la tecnología, desarrollar en nuestro país. No desarrollamos ni un control remoto, no desarrollamos tractores, como era en la época de Velasco, que desarrollaban tractores, carros, ensamblaban carros. Nos hemos quedado en el pasado en la industria. Como usted lo dice, el tema extractivista, somos un país extractivista. Se llevan nuestros recursos, pero no los transformamos. Necesitamos transformar y para eso necesitamos una clase política que se dirija hacia esa brecha, ¿no? Patriótica, progresista. Y como usted también lo ha dicho, no solamente hay socialistas que están en contra de la corrupción o en contra del modelo neoliberal, sino también hay fuerzas inclusive dentro de la Iglesia Católica, dentro de las iglesias de nuestro país que están en búsqueda de ese horizonte, porque el sistema neoliberal es un atraso. Tenemos que los patriotas, los socialistas, los nacionalistas, los indigenistas, el campesinado, la fuerza estudiantil, una clase dirigente nueva que apunte hacia ese desarrollo. Sin más preámbulos, quisiera dar la oportunidad a José Valencia, por favor, para que nos exponga, contribuya a este tema tan importante que lo ha tocado el doctor Hernán. José Valencia, por favor. José Valencia. José, ¿estás ahí? Sí, sí, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos, José. Por favor, quisiera Ya, que ya, un ok. análisis para alimentar, para contribuir a esta gran exposición de Hernán. Ya, ok. Obviamente Hernán ha hecho todo un recuento de todo el proceso estratégico en los que, bueno, pues en diferentes etapas de la historia se han fijado algunas estrategias del cual, pues, el cual aún no se han cumplido algunos, han habido excelentes propuestas en la década de los años 20 del siglo pasado, eh, con las ideas de Mariátegui, Víctor Raúl de la Torre y algunos intelectuales, siempre intentando este cambio estructural de la economía. Obviamente son muy importantes y lo cual hasta ahora aún todavía permanece vigente, ¿no? Esa problemática que aún no ha sido resuelto. Ha señalado algunos ejes muy importantes con respecto al plan hacia el año 50. Y ha hecho mención a algunos ejes importantes dentro de ellos sobre la igualdad de oportunidades. Obviamente, no se puede hablar sobre la igualdad de oportunidades dentro pues de un aspecto de una economía, yo no diría liberal, sino ultraliberal. No hay que olvidarnos que en nuestro país
el neoliberalismo se ha aplicado brutalmente, cosa que no se ha dado en los países vecinos. A tal extremo que con el gobierno de Fujimori, que prácticamente se implementa de manera draconiana, ha hecho pues de que el Estado desaparezca. Y para eso obviamente da un autogolpe y hace pues una constitución a medida de un modelo ultraliberal que no es ajeno a toda una política estructurada desde el consenso de Washington. No hay que olvidarnos de que esta política neoliberal viene desde el consenso de Washington y que es para que se implemente en todos los países de Latinoamérica. Y dentro de ello, el Perú, que se debatía en una crisis tan profunda, llega Fujimori como presidente sin tener un plan de gobierno, llegó de casualidad. Tuvo que arrodillarse frente al Fondo Monetario Internacional y frente al Banco Mundial. Éramos un país inelegible. Entonces, ahí es donde el capitalismo se ha ensañado y ha tenido pues que aplicar esta política que hasta ahora aún no nos sacudimos de esta política capitalista neoliberal que es lo más nefasto que pueda haber. Digo nefasto, ¿por qué? Porque obviamente dentro del sistema capitalista también ha habido evolución dentro de los modelos de gobierno que han regido desde Estados Unidos. No hay que olvidarnos, haciendo un poco historia, se habla mucho, ¿no?, del liberalismo, ¿no?, de la economía liberal de Adam Smith, ¿no? Fue una economía liberal de Adam Smith. En su época fue una economía sana porque Adam Smith concebía el libre mercado dentro de una economía pues donde habían cantidad de consumidores y cantidad de ofertantes. Y obviamente el mercado equilibraba y bueno, eso todavía era manejable dentro para la burguesía. Pero esto ya se hace insostenible cuando el capitalismo crece y se forman grandes consorcios, te distorsionan el mercado. Entonces, y justamente por eso es lo que se genera, pues no, la crisis del año 29-30, donde prácticamente el salvador de esta crisis económica del sistema capitalista fue John Maynard Keynes. ¿Y qué hizo Keynes? Keynes salvó al capitalismo porque el capitalismo estaba ya sepultado y no hay que olvidarnos que paralelo a estas crisis del capitalismo había un auge del socialismo. Pero este modelo de Keynes, ¿qué hace Keynes? Un matemático inglés muy inteligente, dice, señores, acá para salvar el capitalismo, mira, frente a toda esta recesión, contra todo este problema donde ya la economía ya no da para adelante ni para atrás, entonces hay que hacer que el Estado participe, que el Estado sea un actor fundamental en este proceso económico, porque el capitalismo no puede resolver este problema. Y es ahí cuando se crean ya las políticas macroeconómicas. Entonces, el Estado siendo protagonista, entonces pues agarra las riendas y ¿quién es es el Estado quien orienta, saca y reactiva la economía? ¿Cómo? Invirtiendo en infraestructuras, invirtiendo pues en muchos sectores económicos donde esto pues permita la dinamización y el ingreso
para la población. Obviamente eso no es una solución, ¿no? Es un paliativo dentro del sistema capitalista. Pero obviamente este modelo keynesiano era más humanitario, pues. Por lo menos dentro de un sistema capitalista tú tenías este modelo donde el Estado de una u otra forma tenía presencia. Pero ¿qué ocurre después? Surge el neoliberalismo, ya con Milton Friedman, donde dice, ¿sabes qué, señores? El sistema capitalismo, el, eh, el modelo neoliberal ya no da más. Y eso también corrobora un poco con la crisis del bloque socialista, ¿no? Y eso abona bastante que se fortalezca el neoliberalismo. ¿Qué cosa dicen? Mira, ¿sabes qué? La política, el Estado no puede participar dentro del quehacer económico y quienes deberían determinar, y el único mejor asignador de recursos es el sector privado. Y como tal hay que dejar toda la economía en manos del sector privado. Entonces surge este modelo neoliberal donde ya te plantea, lo planteado por Keynes, no sirve sino, mira, ¿sabes qué? Hay que volver nuevamente al liberalismo, por eso se llama neoliberalismo, ya no sea el liberalismo de la época de Adam Smith, sino es otro nuevo modelo neoliberal, que así lo denominamos, con otras características que ya lo estamos viviendo, donde el Estado ha desaparecido, donde el Estado de los países, sobre todo latinoamericanos, se ciñen a este modelo que viene, pues obviamente, desde una política central que es el consenso de Washington, el Banco Mundial. Todas las instituciones financieras son los que manejan todo este hilo. No hay que olvidarnos que son 6 países accionistas de toda la economía mundial, donde Estados Unidos es de 50%. Bueno, ya hace poco China creo que está ya con 12% y creo que ya superó. Entonces, si tú tienes el manejo económico, el resto pues es silencio. Entonces, dentro de este marco, dentro de este contexto, desarrollar estos ejes que ha mencionado Hernán, realmente papel aguanta todo, pues. Ninguno de estos ejes se van a poder resolver, señores, dentro de este marco neoliberal, pues. Acá decimos, por ejemplo, la necesidad de gestión sostenible del cambio climático, asegurar el desarrollo sostenible. Ya, yo digo, dentro de nuestro plan estratégico, ¿se ha considerado el ordenamiento territorial? No, pues. Y si no hay ordenamiento territorial, yo puedo hacer lo que me da la gana. La minera se mete en zonas arqueológicas, en zonas reservadas, en zonas... Entonces, eso no funciona. Otro aspecto dice el desarrollo sostenible, empleo digno, protegiendo la naturaleza. Señores, ¿hay empleo digno en nuestro país? Ojo que nuestro país está adscrito a la Organización Internacional del Trabajo, pero el Ministerio de Trabajo es el principal violador laboral. Yo te digo eso porque yo he trabajado en el Ministerio de Trabajo, anda bien. Los trabajadores tienen los beneficios que por lo menos señala la OIT mínimamente, pero anda en la práctica, el Ministerio de Trabajo, ¿cómo exige a algunas empresas? Cuando se ensaña a algunas empresas, va, lo multa, lo cierra, te exige cosas, obviamente, a las empresas medianas, pequeñas. Pero ¿quién le fiscaliza al Estado, donde es el principal violador de los derechos de los trabajadores? Nadie. Entonces tampoco esto no se va a cumplir jamás. Otro es sociedad democrática, pacífica, libre del temor y violencia. Bueno, este es un sueño, ¿no? Obviamente, si hay
violencia, hay un alto grado de criminalidad en nuestro país, es porque no tenemos una democracia, somos tan incipientes en nuestra democracia, donde se violan, donde hay corrupción, donde no hay justicia, no hay equidad. ¿Cómo se puede aspirar a tan excelente fraseo, ¿no? Que es importante, pero todo esta propuesta hay que verlo dentro de este marco económico que nos rige. Y para eso creo que nosotros tenemos que luchar. ¿Cómo cambiamos este modelo neoliberal? Un ejemplo concreto. Estamos hablando de las micro y pequeñas empresas, las MIPES, las micro y pequeñas empresas representan el 98.5%, un poquito más o un poquito menos, del empresariado nacional. Ese es el empresariado nacional en términos cuantitativos que tiene el Perú. Y el resto, pues bueno, son grandes empresas, son medianas, y creo que es el 0.5% de las grandes empresas que están en nuestro país operando. Pero vamos a ver. Antes Hernán habló sobre la importancia de cómo nosotros damos el punto de quiebre para cambiar todo esto. Obviamente, el plan estratégico nacional es importante, pero hacer un plan estratégico nacional dentro de un modelo donde se tiene que cumplir. Volviendo a la micro y pequeña empresa, nosotros en estos momentos, la micro y pequeña empresa, uno de los grandes problemas que tiene, estamos hablando del 98% del empresariado nacional, uno de los grandes problemas que tiene es su bajo nivel competitivo. ¿Por qué tiene un bajo nivel competitivo? Porque tiene una baja productividad. ¿Qué producen las micro y pequeñas empresas? No son productivas. Más bien creo que es mucho que existen. Una micro y pequeña empresa no puede existir con tasas de interés 40, 50, 30% anual versus la tasa de interés de los países asiáticos, que es el 5%, la tasa LIBOR a nivel mundial con la que ellos hacen empresa. ¿Qué podemos nosotros esperar de un país donde asigna el 0.015% para lo que es ciencia y tecnología? Estamos por debajo de Bolivia. Entonces creo que todas estas cosas hay que repensar. Entonces, volviendo a lo que es la micro y pequeña empresa, se hizo también un plan estratégico. Hernán debe recordar que se hizo un plan estratégico en el primer gobierno de Humala, en el gobierno de Humala. Un plan estratégico para las micro y pequeñas empresas. Pero de ese plan no se cumplió pues en lo absolutamente nada, o sea, se abandonó, y creo que se ha replanteado hace 2 años nuevamente, pero ese es un saludo a la bandera, a pesar de que el tema de la competitividad dentro del acuerdo nacional era un eje importante para cambiar el país. Y hablar de competitividad es ver el aspecto financiero, el aspecto tecnológico, es ver